Bueno, primero que todo, el tema que nos correspondió fue imperialismo estadounidense. Los integrantes somos Marta Lucía Suárez Gaitán y Jonathan Alexis Espitia León, del curso 10-2. ¿Qué es el imperialismo estadounidense? Se puede definir imperialismo como la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro, u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Lo que prácticamente esto quiere decir que en este caso el país que quiere expandirse, en este caso que es Estados Unidos, utiliza medios como militares, económicos o políticos para tener una mayor cantidad de territorio, ya fuera por las riquezas de ese país o por lugares como de zonas para combatir o recursos naturales, por bastantes cosas. Cuando Estados Unidos interviene en Afganistán o en Irak, es una forma de imperialismo, o cuando apoya dictaduras militares en ciertos países, o lanza guerras de prevención por si acaso sobre otras naciones, es imperialismo también, imperialismo por medio de la fuerza militar. Imperialismo económico. Para los críticos del imperialismo económico de Estados Unidos, este se caracteriza por, entre otras cosas, llevar a los países a contraer préstamos que lo comprometen con grandes deudas, traslado de filiales hacia los países subdesarrollados para conseguir mano de obra barata, control de la política de los países dependientes e instalación de gobiernos oyentes que estén dispuestos a suscribir tratados comerciales que abaraten para Estados Unidos las materias primas que éste necesita para el mercado mundial y que eximan a sus empresas multinacionales de pagar aduanas en esos países. En palabras de Eduardo Galeano, son medidas tendentes a evitar que estos países se desarrollen por sí mismos. Bueno, prácticamente lo que quiere decir es que los países, o sea, como que están empezando su desarrollo económico, tienden a depender, o sea, tienden a depender de los países que tienen mayor desarrollo económico, como en este caso Estados Unidos, que hace llevar a los países como que con menos, con menos desarrollo económico, los hace adquirir préstamos que los comprometen a grandes deudas. Consenso de Washington. A comienzos de la década de 1990 se dictó a los países de América Latina un listado de políticas económicas de los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington, D.C., tendientes a implantar el neoliberalismo. Ese listado incluía las siguientes medidas económicas. O sea, prácticamente el Consenso de Washington fue un listado, pues, que se que implementó medidas económicas que ya las vamos a ver más adelante. Las medidas son privatización y desmortización de las propiedades estatales, desregulación de la economía, reformas de las leyes laborales, por ejemplo, abaratando el despido, liberación de las tasas de interés, liberación del comercio internacional, liberación de la entrada de inversiones extranjeras directas. O sea, prácticamente los que aquí podemos resaltar fueron como que al reformar las leyes laborales hubo como despidos y se incrementó la tasa de desempleo. También hubo una desregulación, o sea, se descontroló la economía y permitieron inversiones, que entraran inversiones de otros países, o sea, en este caso extranjeras, de forma directa. Como dije antes, el resultado fue la reducción de los sueldos y el aumento del desempleo debido a la quiebra de las industrias estatales, que concentraban la mayor parte de las fábricas en estos países, y el endeudamiento a través de empréstitos. Estas medidas no son exclusivas del Consenso de Washington, ya que tienen como antecedente las políticas económicas de las dictaduras militares latinoamericanas de las décadas 1960, 1970 y 1980.
El petróleo en el imperialismo económico fue como uno de los materiales como recursos naturales que se utilizaban en ese tiempo. Se consideraba como más popular que el mismísimo oro. También se consideró como en Estados Unidos se consideró como una de las siete hermanas. Mm, Este petróleo se utilizaba para bastantes cosas, fuera para los combustibles y para hacer gasolina, para los autos, para todo, se utilizaba para algunas cosas. Estados Unidos fue el mayor productor de petróleo del mundo, aunque ahora ocupa el tercer lugar. Eh, lo que quiere decir es que Estados Unidos antes era el mayor productor de petróleo en el mundo, pero ahora Arabia Saudita como a Rusia, ahora Estados Unidos superará tanto a Arabia Saudita como a Rusia para convertirse de nuevo en el mayor productor de petróleo del mundo en 2017-2020. Lo que esto quiere decir es que Estados Unidos quiere volver a ser la potencia como mundial, entre comillas, la potencia mundial, teniendo bajo su dominio el petróleo, porque el petróleo en distintos países se utiliza para el combustible, para esto, y es uno de los recursos que más se requiere. Y a Estados Unidos, al no tener como, como no estar en el rango, o sea, de primeras en el rango, busca como formas para tener el control total. El expansionismo territorial, entre otras cosas, o sea, fue como los lugares que llegó Estados Unidos ya fuera a comprar o a invadir, como por ejemplo los siguientes. La compra de Luisiana, que ocurrió en 1803. El territorio francés de Luisiana, vasto de territorio inexplorado, fue comprado a Napoleón por el gobierno estadounidense, que duplicó así el territorio de los Estados Unidos. El gobierno envió a los exploradores Lewis y Clark, quienes para 1806 ya habían trazado las rutas que llevarían al Pacífico, iniciándose el periodo de la conquista del oeste y la guerra contra el indio. Compra de Florida. El gobierno de Estados Unidos firmó con España, presionada por las guerras de independencia hispanoamericana, un tratado transcontinental, Tratado de Adán-Onis, que implicó la venta de Florida a los Estados Unidos, que así se proyectaban geográficamente sobre la codiciada Cuba. La compra de Alaska, que ocurrió en 1867. En 1867, el secretario de Estado estadounidense William Seward llevó a cabo la compra de Alaska a Rusia por 7,2 millones de dólares estadounidenses. La falta de efectivo de Rusia y el deseo de que Alaska no cayera en manos británicas impulsaron a Rusia a vender el territorio a los Estados Unidos tras el fracaso en la guerra de Crimea. La compra se hizo efectiva el octubre de 1867, con recordado como el Día de Alaska. Aunque la compra recibió duras críticas en el momento de producirse, finalmente se vio como un negocio ventajoso gracias al descubrimiento de oro en Yukon. Imperialismo político. Según diversas fuentes, el gobierno de Estados Unidos ha derrocado o tratado de derrocar a numerosos gobiernos extranjeros percibidos como hostiles. Estados Unidos practicó esta política a través de la participación directa de agentes de Estados Unidos, la financiación y la formación de grupos insurgentes dentro de estos países, campañas de propaganda, golpes de Estado y otras actividades, por lo general realizadas por la CIA. Estados Unidos también ha realizado cambios de régimen mediante la acción militar directa. El historiador Spencer Ware ha afirmado que Estados Unidos ha apoyado más golpes de Estado contra la democracia. Guerra de Trípoli. Mm,
En la Guerra de Trípoli, también conocida como Guerra Berberisca, el rey de Trípoli y sus aliados de Túnez y de Argel declaran la guerra a Estados Unidos, que no querían pagar más el tributo para el paso de sus embarcaciones. Expedición contra la regencia de Argel, dirigida por el comandante Stephen Decatur, que fuerza al rey Omar a firmar un tratado que pone fin a los ataques de embarcaciones estadounidenses por los mismos corsarios bereberes. Invasión de Estados Unidos de México. Estadounidense de México. Estados Unidos de América declaró la guerra contra México el 13 de mayo de 1846. Ese año, el ejército de Estados Unidos ocupó la provincia mexicana de Alta California y Nuevo México. Al año siguiente, el general Winfield Scott entra en el corazón de México y ocupa su capital, Ciudad de México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848 por el diplomático estadounidense Nicholas Trist, puso fin a la guerra y dio a los Estados Unidos el control indiscutible sobre Texas. Estableció la frontera entre Estados Unidos y México en el Río Grande o Bravo y cedió a los Estados Unidos los actuales estados de California, Nevada y Utah, así como partes de los actuales Colorado, Arizona, Nuevo México y Wyoming. Invasión estadounidense de Nicaragua. Invasión de William Walker, mercenario filibustero y esclavista, que representaba los intereses de las empresas estadounidenses interesadas en la creación de un canal interoceánico en ese país. Se erigió el auténtico dueño del país. Sería derrocado en 1856 y recibido en los países como un héroe. No se rendiría en 1857 y 1860. Organizó nuevas invasiones a Nicaragua y Honduras. Estados Unidos seguiría controlando la vida política y económica de Nicaragua, apoyando a las dictaduras de Somoza, padre e hijo, durante el siglo XX. A principios del siglo XX, el gobierno de Zelaya había casi ultimado un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para la construcción de un canal interoceánico por suelo nicaragüense bajo el arrendamiento de derecho de ruta, 3 kilómetros a cada lado del futuro canal, y no de la cesión de soberbia. El gobierno del presidente William Howard, que había sido elegido en las elecciones presidenciales de 1909, nombró secretario de Estados Unidos a Philander, un abogado que tenía como clientes a los dueños de las minas de oro nicaragüenses, La Luz y Los Ángeles Mining Company. El cónsul estadounidense Thomas Moffat, general Emiliano Chamorro, y le aseguró el apoyo de Estados Unidos para un hipotético levantamiento contra Zelaya. En septiembre de 1909, el cónsul Moffat informaba el levantamiento contra los gobiernos de Zelaya por parte de los generales Juan José Estrada y Emiliano Chamorro, que se produjo el día 10 de septiembre de 1909. El secretario de Estado Knox ordenó que a los barcos de guerra estadounidense estacionarlos frente Bluefield y Paducah, y el duque que intervinieron en el apoyo de los insurrectos resultados de la derrocación de Zelaya y la llegada del poder de Estrada y Chamorro. Este episodio fue la primera intervención directa de Estados Unidos en Nicaragua. Intervenciones que duró hasta 1925. Hacia 1930, los estadounidenses formaron la Guardia Nacional para combatir a las guerras de Sandino. El 21 de febrero de 1934, Sandino fue hecho prisionero y llevado al monte llamado La Calavera en el campo de La Reinaga, y allí el batallón que custodiaba a los prisioneros abrió fuego matándolos
a él y a sus dos generales. Guerra Civil Griega 1947. Durante la Guerra Civil Griega, Estados Unidos fue sostén lógico y militar del gobierno griego contra la insurgencia comunista. Los militares estadounidenses y británicos aplastaron el gobierno provisional, fundado por los comunistas de Aris Velugiotis. La CIA ayudó a crear nuevas agencias de inteligencia para la monarquía griega, la famosa KIP. Instalaciones militares estadounidenses en el exterior. La instalación progresiva de las Fuerzas Armadas estadounidenses a gran escala empezó con la división y ocupación de Alemania en 1945 y se aplicó con la Guerra Fría y sus países de influencia y continúa vigente. Existe un directorio completo y público realizado por el Departamento de Defensa de los lugares en donde los Estados Unidos tienen presencias militares permanentes. Entonces, acá los lugares que están en rojo eh, son lugares y sitios tácticos para las guerras. Son lugares militares, bueno, donde Estados Unidos tiene su ejército ubicado y localizado. También algunos son lugares donde hay pues algunas cárceles clandestinas que pues más adelante serán explicadas. Consecuencias en las sociedades civiles. Según Sarah Irving, en los tentáculos del imperio, las instalaciones militares estadounidenses en el extranjero tienen consecuencias variadas, pero en todo caso nocivas. El desplazamiento de personas, la pérdida de independencia de los países que albergan las bases, los impactos negativos desastrosos, según la autora, a nivel económico, medioambiental y sanitario, etc. Estos análisis van acompañados de casos concretos que ejemplifican los problemas de base en Corea del Sur, la isla de Diego García, las Filipinas, Guam, Hawái, Japón, Panamá y Turquía, y asimismo ilustra los notables esfuerzos que ha realizado la gente sobre el terreno para luchar contra ellas. Una breve introducción repasa la historia y la dinámica geopolítica de la presencia militar estadounidense en el extranjero. Aliados de Estados Unidos. El principal y más fiel aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría fue América Latina, gobernada por dictaduras militares que era considerada por Estados Unidos para una extensión natural de su territorio, según la vieja doctrina Monroe, y que era denominada el bloque americano, representado por la OEA. Pero entre los países asiáticos, continente donde predominaba el comunismo, sostuvo alianzas con los países del Pacífico y del sureste asiático: Japón, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, la dictadura militar de Suharto en Indonesia y los países de Commonwealth inglesas, Malasia, Australia, Singapur, Nueva Zelanda. En Medio Oriente, el principal aliado de Estados Unidos fue y es el Estado de Israel, junto con algunas monarquías árabes como Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Además, Estados Unidos pertenece a la OTAN. Presentó ayuda económica a los países de Europa Occidental para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar el avance del comunismo, y fue miembro fundador de la organización. Además, miembros de la OTAN, países europeos gobernados por dictaduras militares sostenidas por Estados Unidos. Estos eran países mediterráneos del sur de Europa: Grecia, Portugal, Turquía y España. Esta última no era miembro de OTAN durante el gobierno de Francisco Franco, pero en la década de 1950 permitió la instalación de bases aéreas estadounidenses en su territorio, además de organizar la Operación Gladio,
preponderantemente europea, Estados Unidos prestó ayuda a diversas organizaciones armadas y partidos políticos durante la Guerra Fría, entre ellas los Mujahideen. En la guerra contra el gobierno comunista afgano, los contras de la guerrilla contra el gobierno sandinista nicaragüense, junto con la China, prestó ayuda al FNLA y a la UNITA en las guerras fronterizas de Sudáfrica y la Guerra Civil de Angola, y presentó ayuda a las guerrillas eritreas y al régimen de Siad Barre en Somalia cuando este país invadió la Etiopía comunista en la guerra de Ogaden. Actualidad. En la actualidad, Estados Unidos mantiene una fuerte alianza con gran parte de los países europeos, principalmente Reino Unido, Francia y Alemania, siendo la OTAN una organización importante de esta alianza. En cuanto a Asia, los Estados Unidos mantienen una larga y mutua amistad con Israel, al cual le ha mostrado su apoyo en distintas ocasiones en los conflictos árabe-israelíes, aunque también es notable la alianza con otros países en Medio Oriente, principalmente el Golfo Pérsico, entre ellos Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos mantiene lazos amistosos con Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, los cuales han sido focos estratégicos para los intereses norteamericanos en la región, principalmente en temas relacionados con las amenazas nucleares de Corea del Sur. En cuanto a América Latina, el panorama para Estados Unidos se encuentra dividido, por un lado, por la clara oposición y los intereses norteamericanos de países con gobierno de izquierda, conformados por Venezuela, México, Argentina y sus aliados según la región. Por otro lado, la alianza política y económica que mantiene Estados Unidos con países con gobiernos de centro y derecha como Colombia, Brasil y Chile. Asimismo, existen 4 territorios estadounidenses no incorporados, los cuales son considerados coloniales por la ONU y observados por el Comité de Descolonización Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Por el momento, estos territorios no han avanzado en su independización, reconocimiento oficial como estados de los Estados Unidos de América.